Muy bienvenidos a la serie de Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Estamos en la tercera parte de nuestro estudio del capítulo número 11 del libro de Daniel. Esta es la tercera y última parte de este capítulo. Bienvenidos. Bueno, para iniciar queremos hacer un resumen de lo que ya vimos acerca del rey del norte y del rey del sur. En Daniel capítulo número 11, versos 2 al 19, se habla del rey del norte contra el rey del sur literales. O sea, en este caso el rey del norte representaba a la dinastía Seleucida y el rey del sur a la dinastía Ptolemaica. Y se habla de las batallas entre estas dos dinastías, las cuales llevaron varios siglos. Seguidamente, en Daniel capítulo 11, versos 20 al 39, tenemos al rey del norte contra el rey del sur, pero en este caso simbólicos y en el tiempo de la Edad Media. El rey del norte representaría al papado romano y el rey del sur al poder del Estado y el ateísmo. Y esta porción de la Escritura habla de las batallas y supremacía entre estos dos poderes. Ahora vamos a leer los últimos versículos del capítulo número 11, versos 40 al 45 dice: Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras. Las invadirá y pasará, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tierras de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Lo que estamos viendo aquí es el desenlace final de lo que nos venía presentando la profecía. Los puntos cardinales aplicados en esta profecía son en referencia a la ubicación de Israel, tierra santa o tierra gloriosa. Debemos comprender algo: el verdadero rey del norte es Dios el Padre, porque el norte en la Biblia es hacia arriba, hacia la presencia de nuestro Dios. Por eso este es un falso rey del norte que intenta usurpar el lugar del verdadero Dios en este mundo. Veamos entonces algunos detalles de la profecía. Verso 40 dice: pero al cabo del tiempo. Que esta expresión solo aparece en Daniel y 5 veces en otras partes del Antiguo Testamento, pero todas ellas en referencia al fin de los días. Aquí vemos algunas traducciones. Por ejemplo, la Biblia al día lo traduce como cuando llegue la hora final. La Nácar Colunga lo traduce al fin de los tiempos. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, lo traduce como en el momento final. Y la King James Version, and at the time of the end, o sea, en el tiempo del fin. Esto significa que a partir del verso 40 en adelante, lo que vamos a ver tiene que ver con el tiempo del fin. Tiene que ver con nuestros días o con el fin del tiempo del fin. El rey del sur o Egipto aquí representa el ateísmo de las naciones comunistas. Y el rey del norte, este es el falso rey del norte, que sería Satanás haciéndose pasar por Cristo, y por extensión quien lo representa en este mundo, que es el sistema papal. La tempestad que se menciona aquí es el catolicismo conquistando a las naciones comunistas por medio de la fuerza, el engaño y la traición. Los carros y gente de a caballo y muchas naves representan al gran ejército que tiene el catolicismo listo para actuar, ya que esta
organización político-religiosa no solo tiene órdenes monásticas, también tiene órdenes militares como los jesuitas, los caballeros de Malta, los caballeros de Colón, la Legión de María y otros. Debemos recordar que Daniel capítulo 11, los versos 31, 35 y 36 dicen que el rey del norte, o sea, el papado, ataca el santuario, lo echa por tierra. Por lo que esto lo conectamos con Daniel 7, 21 y 25 y Daniel 8, 11. O sea, aquí estamos viendo la misma línea profética, pero en Daniel 11 detallarse un poco más. La palabra contender que aparece aquí, vean, el rey del sur contenderá contra el rey del norte. Esto sería atacará o golpeará. Pero dice que el rey del norte responde como una tempestad, como una tormenta. Esta palabra está relacionada al accionar divino, por lo tanto, este poder se atribuye poderes divinos. El rey del norte va conquistando tierras, países, religiones, iglesias. Y en este tiempo ya lo vemos recuperado de su herida mortal. A lo largo del tiempo hemos visto cómo ha ido cambiando el mundo. Primero con 3 bloques políticos ideológicos bastante definidos. Esto hace muchos años atrás. Segundo, ya se veía un mundo más lleno de variantes que no beneficiaban a los planes del rey del norte. Y en tercer lugar, vemos ahora un mundo más o menos definido en bloques más controlables, identificables y manejables. Esto le conviene más al papado. Verso 41 dice, entrará a la tierra gloriosa, o sea, este pueblo surge en el tiempo del fin. La tierra gloriosa es un símbolo de la verdadera iglesia de Dios para este tiempo, la iglesia remanente, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y nosotros creemos que esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Cuando habla de Edom, Moab y Amón, esto representa a las principales iglesias protestantes que han apostatado a la fe. Edom o Esaú era hermano de Jacob y Moab y Amón eran los hijos incestuosos de Lot con sus hijas. Lo que significa que todos ellos, Edom, Moab y Amón, están unidos por una misma sangre, son parientes. Y así como Esaú persiguió a Jacob, nuestros hermanos evangélicos van a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Lo harán por la imposición de la ley dominical impuesta por los católicos y los evangélicos protestantes que han apostatado a la fe. Las principales iglesias protestantes apóstatas que homenajearán al papado están en los Estados Unidos. Es de ahí que surge lo que se conoce como la imagen de la bestia, que según el libro Conflicto de los Siglos en la página 440, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Lo que vemos aquí cuando dice, mas estas escaparán, Edom, Moab y Amón, que representan a las iglesias protestantes, van a escapar de la persecución que hace el catolicismo vaticano porque se van a unir a través de acuerdos ecuménicos. Metodistas, luteranos, bautistas, ortodoxos, todos ellos se han unido. La iglesia adventista no ha respondido al llamado ecuménico porque creemos que es un llamado no basado en la Biblia y en los mandamientos de Dios. Lo que hace el ecumenismo es llevar estas iglesias a los pies de Roma y por consiguiente tachar a la iglesia adventista como una secta herética que hay que marginar y si es posible eliminar. El verso 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Extender su mano representa la mano de la Iglesia Católica Romana que se extenderá en dominio mundial.
Egipto es multisimbólico, por lo que no representa una sola nación, sino más bien una ideología atea. Esta es una profecía de la caída de todos los países que aún son comunistas, entre ellos Cuba, China y otros. Esta caída será propiciada y organizada por el poder e influencia católica y de los aliados de esta. Ya estamos viendo protestas que exigen la libertad en Cuba, por ejemplo. El verso 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, cuando caiga Egipto, como efecto dominó, caerá Libia y Etiopía. ¿A quiénes representan estas naciones? Apoderarse de los tesoros representa que cuando las naciones comunistas caigan, el catolicismo se apoderará de los tesoros materiales, ideológicos y religiosos de estas naciones. Libia representa al mundo musulmán o islam. Los conquistarán por medio de las apariciones de María, o en este caso de la Virgen de Fátima, que es un personaje deificado y adorado en el mundo islam. Algunos la llaman Sayida. Y también lo harán por medio de demonios que se harán pasar por sus profetas, guiando a esta gente hacia los pies del Vaticano. Etiopía posiblemente represente a las naciones árabes y aliadas a los musulmanes e islámicos. Por esa razón se ha visto al actual Papa Francisco visitar a las naciones árabes y musulmanas. El 4 de febrero de 2019, según el arzobispo de Basai, que ha sido invitado a Abu Dhabi, dijo: los musulmanes se están moviendo hacia una tolerancia, o sea, hacia una tolerancia a los católicos. Esto lo dijo en un encuentro de la fraternidad humana donde se invitaron a los grandes imanes y patriarcas de los países libaneses, árabes, sunitas, chiitas, para reunirse con el Papa. Vemos que el Papa visitó el 2 de abril de 2019 al país de Marruecos, al norte de África, y no solo eso, el actual Papa Francisco se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica en pisar la península arábica cuando visitó a Emiratos Árabes Unidos. La pregunta es: ¿quiénes son los etíopes en la Biblia? Bueno, ellos están más al sur del Egipto simbólico conocido y eran conocidos en la antigüedad como Nubia o Kush. Algunos ubican a Nubia con parte de Egipto y Sudán, como queriendo decir que Egipto y Etiopía tienen filosofías y religiones parecidas. Etiopía y Libia son representadas como aliadas. Etiopía y Libia son reinos representados como aliados en el Antiguo Testamento. Ellos son descendientes de Cam, pues sus descendientes se ubicaron en esas regiones, lo que indica que la raza negra viene de ellos, pues eran llamados cusitas por los egipcios. Los nubios o etíopes con el tiempo adoptaron la cultura y la religión egipcia y llegaron a ser más conservadores que los mismos egipcios. La Etiopía que se menciona aquí en Daniel 11 es la Etiopía del tiempo de Daniel, no la actual Etiopía. La actual Etiopía es una nación cristiana que se abrió al Evangelio, se abrió a Cristo y hasta llegó a guardar el sábado por 1000 años. Además, la actual Etiopía es el primer país de África en hacerse cristiano y es de las naciones más antiguas del mundo. O sea, cuando hablamos de la Etiopía de Daniel 11, no hablamos de la actual Etiopía, sino de la Etiopía del tiempo de Daniel, que era una mezcla de la religión egipcia, o sea, tenía un parecido tremendo a los egipcios. Como podemos ver en este mapa, aquí vemos la ubicación de los descendientes de los hijos de Noé. Tenemos a los descendientes de Jafet al norte, a los descendientes de Sem en esta parte que marcamos con morado y a los descendientes de Cam en naranja. Y como podemos ver,
Aquí se ubica Egipto y Libia y más al sur Etiopía. Por eso se cree que los etíopes descendieron del linaje de Cam. Esto significa que el comunismo, en este caso que representa a Egipto, el Islam a Libia y los pueblos árabes a Etiopía tienen filosofías parecidas. Y así como Egipto, Libia y Etiopía compartían cercanía geográfica y filosófica, asimismo el comunismo, el Islam y los pueblos árabes comparten cercanía geográfica y filosófica. Entonces la profecía representa a Libia y a Etiopía como naciones simbólicas aliadas hasta cierto punto, aliadas en su lucha contra el rey del norte. En estas naciones simbólicas el temor al verdadero Dios estaría en muchos de sus habitantes y por eso son despreciados por el rey del norte, lo que significa que las naciones árabes e islámicas adoptaron su propia religión y la mezclaron con el comunismo y el socialismo, pero con un mayor radicalismo. Por otro lado, en la portada que vemos arriba de El Profeta, vemos este libro escrito por el ex jesuita Dr. Alberto Rivera, donde él explica cómo la Iglesia Vaticana creó la religión del Islam para tratar de unir a las naciones árabes, lo que significa que al final lograrán conquistarlas porque ellos mismos crearon la religión para los árabes. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hagan, muchos etíopes, o sea, muchos árabes islámicos, abrazarán el cristianismo. Vean estas citas. Multitudes serán llamadas a ejercer un ministerio más amplio. El mundo entero se abre al Evangelio. Etiopía tiende sus manos a Dios. Desde el Japón, la China y la India, de los países que todavía están en tinieblas en nuestro continente, de toda región del mundo, llega el clamor de corazones heridos por el pecado que anhelan conocer al Dios de amor. Hay millones y millones que no han oído siquiera hablar de Dios ni de su amor verdadero en Cristo. Tienen derecho a recibir ese conocimiento, tienen tanto derecho como nosotros a participar de la misericordia del Salvador. Y esta otra cita del conflicto de los siglos dice: un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía y Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras consecuencias. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Y entonces se dio una guerra civil en el país de Etiopía. Y por lo tanto, el resultado de eso fue que en Etiopía se guardaban tanto el sábado como el domingo. Esto por obra de los jesuitas. En resumen, los etíopes que representan a las naciones árabes significa que el papado intentará conquistar estas naciones y lo hará por medio de visitas y acuerdos ecuménicos con sus líderes, no con el pueblo, sino con sus líderes y representantes. Vean esta nota de la primera visita del Papa a Arabia Saudita, centrada en el tema de la fraternidad humana. Han sido invitadas más de 600 personalidades religiosas de todo el mundo. El Islam está cambiando hacia la tolerancia. El viaje culminará mañana con la primera misa papal de la historia de la península, un encuentro que se espera que reúna unas 135,000 personas, en una muestra pública de fe cristiana nunca vista en la cuna del Islam. Esto ocurrió en 2019 apenas. También se publicó que el Papa Francisco aboga por tolerancia y diálogo
con el rey Mohamed VI de Marruecos. Esto fue cuando el Papa visitó al país de Marruecos. Ahora, leamos los versos 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. El Padre y el Hijo son los verdaderos reyes del norte y la noticia de su llegada, o sea, de la segunda venida de Cristo, asustan al falso rey del norte, o sea, a Satanás y al papado, cuando escuchan el fuerte pregón que anuncia el cierre de la gracia, la inminente venida de Cristo. Lo asustan porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso esto es un símbolo del fuerte pregón. Esas noticias que se oyen, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del 4º ángel registrados en Apocalipsis 14 y 18, donde la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Al escuchar este mensaje, el falso rey del norte saldrá con un edicto de muerte contra los que predican este mensaje, pero justamente en ese tiempo, el fin del rey del norte habrá llegado. ¿Por qué? Porque Miguel, el gran príncipe, se levantará para defender a su pueblo remanente fiel. Noticias del oriente lo alarman, dice la profecía. Bueno, la constelación de Orión está al oriente, de ahí viene el nombre Oriente, porque es la dirección hacia Orión. Orión lo forman varios soles que están a diferente distancia, ¿verdad? Y se cree que ese es el camino hacia el cielo. Entonces, estas noticias del oriente que alarman al falso rey del norte hacen que éste desate una terrible persecución religiosa y política sobre esos que esparcen esas noticias. Con esto, el rey del norte intentará detener el avance de esas noticias que abrirán los ojos de la humanidad ante los engaños del mundo. Pero la profecía es clara al decir, mas llegará su fin y no habrá quien le ayude. En resumen, el falso rey del norte es el papado romano. El rey del sur o Egipto serían las naciones que todavía son comunistas y ateas hacia el cristianismo. El catolicismo triunfará sobre las naciones comunistas y se volverá contra el pueblo de Dios cuando ya no tenga esos distractores. Edom, Moab y Amón representan a las iglesias protestantes que han apostatado a la fe y se han unido al catolicismo vaticano. Libia y Etiopía representan a la religión del Islam y a las naciones árabes que también serán conquistadas por el Vaticano romano. Una vez logre todas estas conquistas, el catolicismo vaticano impondrá sus leyes sobre el mundo y el pueblo de Dios será perseguido como lo fue en la Edad Media. Pero Dios derramará sus justos juicios sobre este mundo, los cuales prepararán el camino para la segunda venida de Cristo. Y de eso habla Daniel capítulo 12. Por eso yo quiero terminar haciéndote una invitación, un llamado a creer que estamos en el tiempo del fin, a creer que la profecía se cumplirá al pie de la letra y a prepararse para los eventos finales y el encuentro con nuestro amado Señor. Vamos a orar. Querido Jesús, qué maravilloso es estudiar tu profecía, donde nos muestra el desenlace final, donde los poderes que Satanás ha levantado en este mundo caerán, Señor, serán vencidos. Y tu pueblo, tu iglesia, triunfará juntamente contigo. Por eso nosotros abrimos nuestro corazón para unirnos a tu pueblo remanente, a tu iglesia para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.